Bien, estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. Lo que te voy a decir es lo siguiente: relájate, disfruta y aprende con Antonio Alcocer. Si el video o cualquier video mío o de cualquier otra persona que sube contenido de educación, específicamente de matemática, oye, ayúdanos con un like, suscríbete al canal, compártelo con tus amistades y marca la campana para recibir nuevas notificaciones. Y con esas cosas vemos que llega a la gente. Pero alguien lo mira de verdad, no es que lo abre y lo cierre. Míralo de verdad. Míralo de verdad. Bueno, vamos a ver. Hay una cosa que te voy a repetir que siempre lo hago. Mira, las tablas de multiplicar. Te las tienes que saber porque si no te las sabes, pues vas a tener problemas para ¿qué? Para dividir, hacer fracciones. ¿Tú me entiendes? Del video anterior, si recuerdas que el video anterior te dije 3 formas de cómo trabajar con las razones y las proporciones, lo super básico, obviamente, vamos a ir subiendo de nivel en cada video. Porque ahora son ejercicios que tú tienes que resolver para que se te quede la forma de cómo es, que es una razón y una proporción. ¿Ok? Y dice, el primer ejemplo dice que el largo es 18 pies y el ancho es 13 pies. ¿De qué? No nos importa saber de qué. Simplemente largo y ancho. El largo es 18 y el ancho es 13 pies. Pues nada, vamos a hacerlo. Mira, que 18, lo voy a hacer fuera de la línea, es a 13. Esa es una de las formas. Dice 18, 2 puntos, dividido 13. Esa es otra forma. En países latinoamericanos, Europa, posiblemente vas a ver la línea aquí. En los libros vas a ver 2 puntos, lo más seguro. ¿Ok? Punto y coma. Y en tipo de una fracción. 18 es a 13. Esto es decir que esto es una razón, esta es la misma razón de otra forma y esta es la otra razón de otra forma. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a ello. Y los ejercicios vas a verlos en 1, 2, 3. Bueno, pues aquí tienes los resultados, excepto el último ejercicio, porque quiero hacerlo para que tú veas todo el procedimiento pasito a pasito. ¿Ok? Porque una vez que lo dominas no tienes que hacer todos esos pasos, pero es para que tú veas por qué yo lo hice de esa manera. Esa es una de las formas que se puede hacer, la que yo voy a hacer, pero tú lo vas a hacer de la forma más sencilla para ti. Yo te voy a enseñar una forma y por qué es que se hace así. Bien, en el primero es 7 hits with 25 times at bat. Ok, 7 hits con 25 turnos al bate. Pues mira, 7 es a 25, 7 es a 25 y 7 es a 25. En el segundo dice 8 donas cuestan $2 con 50 centavos. Pues mira, 8 es a $2 con 50 centavos. De esta forma, 8 es a $2.50. ¿Ok? Por eso el signo de dólar. Aquí se puede hacer en forma de división, míralo acá. ¿Ok? 8 es a 2.50 y en forma de fracción, que sería de esta manera. El tercero, pues fíjate que esto es un juego de pelota, de béisbol. Esto es una tienda y esto es una escuela. O sea, las razones se utilizan en todas las facetas de esta vida. Mira, 200 estudiantes para 7 teachers. Pues la razón es 200 es a 7. 200 es a 7. Aquí también 200 es a 7 en forma de división. Y 200
séptimos, ¿ok? En forma de fracción. Y el próximo dice, escribe cada razón en la forma más pequeña, o sea, reducida, simplificada al máximo. Ok, pues dice, en noviembre hay 20 días de sol y 10 días de lluvia. Pues se escribe, yo escogí de las tres formas esta forma, 20 días de sol, 10 días de lluvia, dividido en una fracción. Oye, 20 y 10, simplifico, míralo acá. ¿Y qué me queda? 2 días de sol dividido entre un día de lluvia en una fracción. Ok, y dice, Ryan recibe 18 votos para la clase de su clase para presidente de esa clase. Y Rebeca recibe 21 votos. Pues nada, 18 es Ryan, míralo acá, y 21 es Rebeca. Si simplificamos al máximo, tenemos que buscar, igual que acá, el mismo número para dividir tanto el numerador como el denominador. Y entonces sería el 6. ¿Por qué el 6? Porque te dije que te tienes que saber la tabla de multiplicar alguna vez. ¿Te lo he dicho? Ah, pues está bien. Pues mira, 6 por 3, 18. Aquí está. Numerador, 6. 21 dividido entre 3, 7 por 3, 21. Ya no se puede simplificar más porque por este número. Te he dicho alguna vez que te tienes que saber los números primos, por lo menos los 10 o los 12 o los 15 primeros números primos. Si te lo he dicho y no te acuerdas, vete al video que te lo dije, porque a lo mejor te los presenté. No lo recuerdo ahora mismo. Pero vamos al próximo. Dice, para cocinar macarrones se añade una taza una taza de macarrones a 4 tazas de agua. ¿Ok? Y entonces ya aquí no hay que hacer nada más, porque míralo, aquí es un cuarto. Ya está simplificado al máximo, un cuarto. Y luego el próximo dice 15, no te da número, te da palabra. O sea que tienes que saber que 15 es 15, ¿cierto? Dice 15 escuelas elementales, los teachers de 15 escuelas elementales, ¿ok? Enseñan o le dan clase a 195 estudiantes. Mira, 15 y 195. Aquí tenemos que buscar, se puede hacer de varias formas. Yo escogí el número 5 primero, pude haber escogido el número 3, ¿ok? Pero se puede simplificar tanto entre 5 como 5. Lo que no te recomiendo es que simplifiques directo 15 y 195, porque te va a sobrar un 19avo. Y un 19avo no es la respuesta. ¿Ok? Vas a verlo. Hazlo para que tú veas. Porque te tiene que dar en el numerador un número entero. Acuérdate que estamos con números enteros. ¿Ok? Un número entero en el numerador. Y entre 15 es a 3, ¿verdad? Porque 15 dividido entre 5 es a 3 y 195 entre 5 es 39. Ahora estos dos sí se pueden simplificar entre 3. ¿Ok? Divides 3 entre 3 y hay 1 y 39 entre 3 es 13. La respuesta es un tercio. O sea, 1 es a 13. Entonces el próximo dice 12 familias. Fíjate que es 12. 12 familias tienen un total de 25 automóviles, carros. ¿Ok? Pues 12 es a 25. No se puede simplificar más. Se tiene que quedar así. 12 es a 25. Busca ver por qué. ¿Ok? Y si lo encuentras y sabes explicarme por qué ya está reducido al máximo, escríbemelo en las anotaciones y en el próximo video te mencionaré y te diré por qué lo hiciste bien. Entonces, aritmética. La clase de aritmética dura 55 minutos y la de ciencias 30 minutos. Oye, pues nada, estamos hablando de 55 minutos y 30 minutos. La respuesta es 11 en el numerador y 6 en el denominador. ¿Ok? Y ya tienes que saber qué hicimos con todas estas explicaciones que están aquí. ¿Por qué da 11 sextos? ¿Ok? Vamos a ir ahora
al próximo problema que también te apareció. Ok, vamos a buscarla. Ahí está. Ahí está. Y como está ahí, vamos a buscar Bien, mira, aquí te dice, encuentra, ¿verdad? La proporción, o sea, en pocas palabras, encuentra el número que falta, ¿ok? Que es este signo de interrogación que te puse encima de esta fracción. Oye, lo primero que tienes que hacer es que en la primera fracción, el numerador siempre vas a empezar así, aunque aquí tengas el número. Si te dicen, busca a ver si esto es realmente una proporción, pues tú siempre vas a empezar por el numerador de la izquierda por el denominador de la fracción de la derecha. Y entonces hablando de 3 por 16, míralo aquí, 3 por 16, esto es 48, míralo aquí, 48, ¿ok? ¿Qué pasa? 48 es igual ¿a qué? Si tengo aquí ya un 8, míralo aquí, un 8 que lo tengo que multiplicar por acá, por el numerador que no conozco, ¿qué número multiplicado por 8? Te tienes que saber que las tablas de multiplicar. ¿Qué número multiplicado por 8 da 48? Pues 8 por 6, 48. Míralo ahí. Y vas a hacer lo mismo con con el ejercicio B. 5 por 12, ¿ok? Es igual a 6. ¿Por qué? Pues no lo sé, ¿ok? Porque este número 10 que está aquí todavía no sé qué es ese número. Lo sé cuando multiplico 5 por 12. 5 por 12, ¿qué es 5 por 12? 60, ¿ok? Y si yo cojo y borro este 60 y este que está aquí, ¿ok? Ya sé que es 60. Lo acabo de multiplicar porque 5 por 2 es 10. Míralo acá. Y 5 por 1 es 5 y una que me llevo, 6, 60. ¿Qué número multiplicado por 6 da 60? El 10. Ese es el número que va a ir aquí, el 10. Aquí dijimos que era el 6, ¿ok? Y aquí da 60. Entonces, en el C hacemos lo mismo. Numerador de la izquierda por el denominador de la derecha. Míralo aquí. 4 por 27 es 108. ¿Ok? 108. Solo tienes que multiplicar 4 por 7 y 4 por 2. Porque 4 por 7 exactamente. Y 4 por 2, 8. Y 2 que te lleva, 10. Ah, tienes que multiplicarlo tú. Oye, ¿y qué número multiplicado por 9? Mira el 9 aquí. Es el denominador de la izquierda por el numerador que no sabemos cuál es. ¿Qué número multiplicado por 9 da 108? El 12. Aquí va el 12 porque el 12 es el número que multiplicado por 9 da 108. Déjame sacar mi cara de aquí. Este ejercicio voy a dejar el 5 y el 7 y voy a buscar el denominador común de las fracciones, que en este caso sería 3 por 2, ¿ok? Y ya yo tengo el número 6 como común denominador, ¿ok? Luego lo que voy a hacer es una vez que ya tengo el común denominador, es buscar el numerador de cada fracción. En la primera fracción, ¿qué va a ser? Un medio por 3, ¿ok? Que sería 3 sextos, ¿ok? ¿Por qué? Porque te explico ahora, es como si multiplicaras la fracción por 3 tercios, ¿ok? Y en la próxima, en el segundo numerador, pues va a ser lo mismo. 2 tercios lo multiplicas por 2 medios y te va a dar, sumas los numeradores y te da 4 sextos, ¿ok? Luego, tan sencillo como que vas a sumar los números enteros, ¿ok?
los números enteros. Y esos números enteros quedan 12. ¿Cierto? 12. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner el signo de suma aquí. Esto es 12. Está sumando dos enteros. Y ahora sumas los numeradores porque ya tienes el mismo denominador. Y estos son 12 enteros, 7 sextos. ¿Ok? Y en ese momento, pues ya tú tienes una nueva versión de esa suma. Y la versión es 12, 7 sextos. ¿Ok? Pero esta fracción que está aquí, voy a cambiar de color. Mira, esta fracción que está aquí es una fracción impropia. Impropia. ¿Ok? O sea que la fracción impropia la tenemos que resolver. Y si nosotros tomamos 12, voy a cambiar de color, ¿ok? Porque luego porque esto lo estoy utilizando para poder resolver esa fracción impropia. Si yo cojo 12 más, ¿ok? Y ese 7 sextos, ¿ok? Convierto el 7 sextos en 6 sextos más un sexto, ¿ok? La fracción impropia la estoy convirtiendo en una que va a ser más fácil de resolver. Entonces, si simplifico esta fracción, esto va a quedar 12 más 1, porque 6 dividido entre 6 es 1, más un sexto. Más un sexto. ¿Ok? Entonces, ahora simplemente yo lo que hago es que sumo, ¿verdad? Los números enteros. ¿Ok? Ok. Ya yo tengo 13, sumé 13. ¿Ok? Y un sexto. El resultado final sencillamente es 13. ¿Ok? 13 y un sexto. Esta es la respuesta correcta. ¿Por qué? Pues porque yo puedo decir 7 sextos y 6 sextos más un sexto son 7 sextos. ¿Me estás entendiendo? ¿Ok? Bueno, si el video te ha gustado en forma, ¿verdad? Secreta, pues oye, dame un like. Si no tienes alguna pregunta, no me la hagas. Pero si tienes alguna pregunta, en confianza, escríbeme en comentarios. Te digo, si quieres coger clase conmigo, también escríbeme en comentarios. Y ahí tú me vas a dar tu email. Yo te voy a escribir a tu email. ¿Ok? Y vamos a ver en qué lugar tú te encuentras de las matemáticas, en high school o en intermedia. Y a partir de ahí empezaremos con una prueba diagnóstica, ¿ok? Para saber desde dónde vamos a partir, ¿ok? O sea que marca la campana, te va a notificar el próximo video. Compártelo con tus amistades. Es importante compartir el conocimiento con las personas que no tienen el mismo conocimiento que tú. Es importante también que te suscribas a mi canal porque así tú me estás ayudando. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye.